Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare, ¿sí? El programa de literatura preferido de el Pato Donald, el Pato Lucas y nos dicen que también del Pato Abundancieri. Hoy estamos acá para dedicarnos a esta nueva sección que dimos en llamar las 5, en la que lo que hacemos es recomendarles 5 novelas unidas más bien por un eje temático. En el caso del día de hoy lo que queremos hacer es celebrar el cambio de estación y hablar de novelas que se refieren a la primavera y a sus imágenes, y sobre todo pensado para aquellos que, como nosotros, no pudieron ni tener un picnic, ni tampoco tienen un jardín en la casa, y ni siquiera pueden criar un malbón sin que se les muera. Así que bueno, vamos directamente a nuestra primera novela. En este caso es una novela del autor alemán Joseph von Eichendorff, de La vida de un inútil, que fue publicada en 1827. Esta es una novela que tanto el Pato como yo queremos muchísimo, ¿sí? Es una de esas historias que cuando uno termina le dan ganas de abrazarla, ¿sí? Por lo hermosa que es, de La vida de un inútil. Y en realidad habría que decir que más que una novela es lo que se llama novela corta, así que fue un género sumamente popular en Alemania. Y más allá de la simpleza, así que podría tener esta historia que parece que uno puede leer en una sola sentada, esa simpleza es pretendida por Eichendorff. En realidad hay capas y capas de significados que uno podía llegar a desentrañar. Y en el caso de esta novela hay que decir que la primavera aparece como una cuestión más metafórica, ¿sí? Como refiriéndose a una etapa de la vida que sin duda alguna es la juventud. Y cuando la historia comienza, se centra en justamente nuestro héroe, este tunante, ¿sí? Que es un joven, y en realidad es un músico, pero no un músico profesional que se dedica a su arte de una manera muy consciente, sino más bien un artista bohemio, ¿sí? O un diletante, esa imagen que tanto le gustaba a los románticos. Y lo que va a suceder es que el padre de nuestro tunante en algún momento se va a cansar de este hijo que tiene, que solamente vagabundea con su violín y no hace nada productivo, se resiste a trabajar en el molino de la familia, ¿sí? Y entonces la historia va a cobrar una estructura muy parecida a la canción esa de Los Auténticos Decadentes, en la que el hijo dice quiero tocar la guitarra todo el día y el padre le dice vos mejor que te afeites, mejor que labures. Así que el padre del tunante lo que va a hacer es echarlo de la casa y nuestro héroe va a tener que salir a vagar por el ancho mundo, en donde va a vivir un montón de peripecias y aventuras. Y esta novela entonces va a empezar a mezclar varios géneros, entre los que podríamos hablar de la novela picaresca, también podríamos hablar del cuento maravilloso. En los cuentos maravillosos siempre pasaba esto de el héroe que sale al ancho mundo a buscar su fortuna. Y la cuestión es que el tunante en su vagabundear sin rumbo va a llegar hasta Italia, que siempre es esa tierra vinculada con lo poético, con lo cálido, con lo primaveral. Y acá está pintada como si fuese una pradera un poco idealizada y que le sirve también a Eichendorff, que era un poeta, para traer todo lo lírico y lo poético a su texto. Y además hay que decir que en esta novela la primavera es considerada también una etapa de la historia, ¿sí? Una etapa de la realidad del mundo, que se contrapone a esta adultez, a la modernidad que vendría a ser justamente la etapa burguesa, ¿sí? La etapa industrial. El tunante se opone a esa etapa burguesa en la que todos tienen que ser productivos y útiles, ¿sí? Y tienen que generar dinero. Es un modelo alternativo a esa realidad. Y un hecho que muy significativo que nos marca esto es que entre los múltiples oficios que el tunante tiene, uno de ellos es ser jardinero. Y lo que va a hacer cuando tenga un jardín es sacar todas las hortalizas, sacar papas y zanahorias y dedicarse a criar flores delicadas, como simbolizando esto de preferir lo estético a lo productivo. Así que ya saben, si ustedes quieren un libro que es una verdadera flor en sus bibliotecas, pueden ir a la novela de Eichendorff de La vida de un tunante. El próximo libro que les queremos recomendar, en realidad más que una novela, es un ensayo, pertenece al pensador norteamericano David Thoreau, ¿sí? Y fue escrito en 1854 en base a la experiencia real de Thoreau, que en un momento va a abandonar su pueblo para irse al bosque que estaba contiguo al pueblo, al bosque de Walden, ¿sí? Y esa es la experiencia que va a narrar en su ensayo. Walden está en el pueblo de Concord, que quizás les suene porque era el pueblo de Louisa May Alcott. De hecho, Thoreau fue muy amigo del padre de Louisa May Alcott. Así que ya saben, si algún día se acercan a Concord para ver la casa de Louisa May Alcott, también pueden ir a ver la cabaña donde Thoreau estuvo mientras vivió en los bosques. Yo intenté ir, pero cuando yo fui a Concord estaba todo nevado y el bosque estaba cerrado, así que lamentablemente no lo pude ver, así que ustedes sí vayan. Y lo que aparece en Walden es una idea bastante rusoniana de Turio, estas ansias de huir a la naturaleza, ¿sí?
sobre todo para escaparse de los vicios de la sociedad y de la esclavitud que para él representa esta sociedad industrial, ¿sí? Hay unas ansias de Thoreau de soledad, pero que no tienen más tanto que ver con ser ermitaño, sino como defender radicalmente su libertad, que es un valor que aparece todo el tiempo en este ensayo. Y aparecen además reivindicados muchos valores que son muy actuales, como por ejemplo el ecologismo y el respeto por la naturaleza. Si les leo esta frase que aparece en la historia, fíjense. Me fui a los bosques porque quería vivir sin prisa. Quería vivir intensamente y sacarle todo su jugo a la vida. Abandonar todo lo que no era vida para no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. Seguramente esa frase les suena a esa otra película increíble que es La Sociedad de los Poetas Muertos, pero en realidad pertenece a Walden, que es mucho más que un ensayo y que seguramente a todos aquellos lectores de non-fiction les va a gustar mucho, así que es una recomendación para tener en cuenta. La tercera de nuestras recomendaciones del día de hoy es sí una novela, es la de los Uberville, del autor británico Thomas Hardy, fue publicada en 1891, y yo creo que es una novela para apreciar más desde lo estético que por la historia que cuenta, que la verdad no es muy alentadora, ¿sí? Este relato se centra en la historia de Tess, una joven campesina de clase baja que vive en esa Inglaterra rural que ya estaba moribunda para cuando empieza la historia. Y la primavera ingresa en el relato porque Tess asiste justamente a un festejo del día de la primavera y allí va a conocer al que sería el amor de su vida, Angel Clare, solo que tiene una señal funesta, y es que Angel baila con todas las chicas de la fiesta menos con ella, ¿sí? Y luego esa señal es funesta, ¿sí? Esa cuestión de la predeterminación, del fatalismo, va a estar muy presente en esta y en todas las novelas de Hardy, a decir verdad. Y la familia de Tess va a tener una noticia, que es que en realidad su verdadero apellido no era Daberfield, que era el que ellos creían, sino Duberville, y que tenían un pasado aristocrático, una conexión con esta familia que venía desde la conquista normanda, ¿sí? Siendo de la aristocracia en Inglaterra. Y esto que podría parecer una buena noticia, es algo que los va a llevar a la ruina, Tess, porque esta familia hay que decir que es una familia que había sido de la aristocracia, pero que ahora estaba en decadencia, prácticamente desaparecida. ¿Y por qué digo esto de que la lleva a la ruina? Porque a partir de eso su familia la va a enviar a Tess como emisaria en búsqueda de estos parientes ricos que hayan quedado de los Duberville, y Tess solo se va a encontrar con un joven que resulta ser un libertino, Alec Duberville, un supuesto primo que finalmente no lo es tal. Y Alec la va a terminar induciendo a Tess en otro festejo de primavera a tener relaciones sexuales con él. Y eso que podría parecernos un dato totalmente intrascendente, es un hecho que marca la vida de Tess y condiciona todo su futuro por esta cuestión que decíamos de lo que está marcado, de lo predestinado que no se puede cambiar. ¿Qué sucede con Tess? A partir de entonces se convierte en una paria para la sociedad, ¿sí? En una mujer marcada. Y acá muchos van a ver que justamente el problema de Tess es que sucumbe a su naturaleza, que es un poco nuestro tema de hoy. Y por eso les decía que muchos consideran que Hardy siempre se posiciona del lado de la mujer, porque él lo que hace es defender a Tess y mostrar cómo la sociedad condena a las mujeres, y solo a las mujeres, que lo único que hacen en realidad es obedecer a sus instintos naturales, y que lo único que hacen es ser humanas. Sin embargo, hay que decir que esto se puede poner en cuestión, ¿sí? Porque si bien Hardy en el discurso la defiende a Tess y se posiciona desde la conciencia de su heroína, la realidad es que no le da ninguna escapatoria a Tess. Él lo que muestra es que Tess está manchada, tiene una mácula y no va a poder torcer ese destino, porque de hecho en un momento nos parece, sí, que hay una esperanza para Tess. Ella se reencuentra con Angel Clare trabajando en una lechería, pero esa mácula no se puede borrar y por eso ya no va a poder disfrutar de los placeres de una mujer casada o de una madre de familia. Y hay una cuestión también de esto del fatalismo de Tess. Hay que desatar, ¿sí?, algunos mitos que hay alrededor de Hardy, ¿sí? Suelen estar incluso las reseñas que circulan por acá por YouTube, que hay que desmentir esta idea de que Hardy es un autor autodidacta de clase baja. Y la mejor manera de darse cuenta de que Hardy no es autodidacta es prestarle atención a la propia forma de la historia de Tess, que no es simplemente el cuento de la chica campesina que él dio el mapazo, sino que sigue el modelo muy rigurosamente de la tragedia clásica, ¿sí? En las tragedias clásicas los héroes
también estaban condicionados por un destino inexorable, también aparece este fatalismo. Tess es una heroína clásica. De hecho, el sino de Tess se ve en que hay una leyenda familiar de la que ella no va a poder escapar. Si ella escucha una historia según la cual las mujeres de Uberville estaban vinculadas con el crimen y luego eso se convierte en el camino al que ella se dirige sin elegirlo. ¿Sí? Y de hecho, si queremos ver esta conexión con lo mítico, podemos ver que Tess termina muriendo justamente en las ruinas de Stonehenge, ¿sí? Para remarcar esa ligazón con ese pasado, incluso prehistórico, que la va a perseguir sí o sí. Y una cuestión más que hay que decir de esta historia es que esa visión fatalista y determinista de la historia de Hardy depende mucho de su adscripción a la estética del naturalismo, de la que todavía no hablamos nosotros, y también a su adscripción con las ideas de Darwin, ¿sí? Esta cuestión de que Tess tiene una carga genética, ¿sí? Tiene una herencia que está en su ADN y no va a poder cambiar. Yo creo que en ese sentido Hardy termina siendo un conservador, a pesar de toda esa crítica social que él hace, porque no da lugar a la posibilidad de ninguna reforma. Lo que es, y la realidad es como está dada. En ese sentido me parece que Tess de Uberville es una novela que vale la pena leer, aunque sea para pelearse con ella. Ya yendo a nuestra próxima historia, también una novela de un británico que es mucho más grata y amena que Tess de los de Uberville, es Una habitación con vistas de E.M. Forster, ¿sí? Es una novela que se publica en 1908 y que se va a centrar en Lucy, que también es una joven inglesa, pero de la clase alta, digamos, de la alta sociedad, que va a hacer este gran tour y va a viajar a Italia, que como ven es una especie de fijación para los ingleses. Y en Italia ella lo que va a vivir es un relato de iniciación, ¿sí? También esta cuestión del clima primaveral y cálido italiano coincide con la primavera de la vida de Lucy. Y en ese viaje ella va a tener que aprender a construir su propia voz, ¿sí? Y a ejercer un juicio sobre esa realidad que ella primero solamente ve desde la ventana y con la que después se va a tener que involucrar. El viaje a Italia también es una posibilidad de liberación para Lucy, porque si en Inglaterra estaba todo el día sometida a la opresión de los juicios y opiniones de sus tías tomando el té, en Italia va a tener que ser ella quien pondere la realidad. Y para eso va a involucrar mucho una historia de amor que ella va a vivir con un joven que le cambia la perspectiva, ¿sí? Y la valoración de las cosas. Y esta cuestión de construir el punto de vista, de construir una perspectiva, está muy presente en la novela más allá del título. Esta historia también nos va a contar una historia de amor entre clases sociales distintas, solo que lo va a hacer de una manera mucho menos fatalista, aunque no por eso no realista, que lo que lo hace Hardy. Creo que es también una novela muy valiosa para tener en cuenta, sobre todo para ver cómo construían sus voces estas mujeres de la generación de las sufragistas. Y por último, ¿sí? Queremos recomendarles a otra de nuestras preferidas, para que no se la dañe en Italia, del italialísimo Italo Calvino. Se llama El varón rampante, fue publicada en 1957. Y nos cuenta la historia del varón de Cosimo, que en un punto se parece bastante a Turó, aunque lleva todo de una manera más extrema, porque lo que nos encontramos es que Cosimo es desde muy niño un outsider, ¿sí? Que no se puede adaptar a ninguna pauta social, ni siquiera las normas de conducta para comer en la mesa. Así que un día se pelea con el padre y lo que va a hacer es decidir ir a vivirse sobre las copas de los árboles y desde entonces no baja nunca más. Y en este no bajar nunca más hay una rebeldía, sobre todo contra las rutinas, ¿sí? Contra esas normas tontas de la sociedad, ¿sí? Nuestro varón rampante sobre los árboles va a vivir muchas aventuras, va a vivir romances, va a vivir incluso un gran amor, ¿sí? Y va a leer mucho también, porque hay que decir que en el caso de Cosimo, huir a la naturaleza no significa rechazar la cultura. De hecho, él se sigue viendo con su familia. Asimismo, se involucra en la realidad política. De hecho, sobre un árbol va a hablar con el propio Napoleón. ¿Sí? Así que es un personaje que se sale de la línea. Y yo creo que, de nuevo, en subirse a los árboles, hay una idea de defender radicalmente su propia libertad. ¿Sí? Pensemos en lo poético que está en este sujeto que vive en las copas de los árboles, ¿sí? Que vive en el aire y que no acepta que nada lo ate ni lo fije. Esa sería la metáfora que nos quiere mostrar Calvino, ¿sí? Esta cuestión de estar más cerca del cielo que del suelo. Yo creo que lo interesante de esta novela es
Más allá de mostrarnos a un personaje rebelde, Calvino, como en todas sus obras, lo que trata es de sacudirnos a nosotros los lectores, de plantearnos una perspectiva nueva para mirar la realidad, de preguntarnos ¿y por qué no puede ser que un día un sujeto decida irse a vivir a las copas de los árboles? ¿Y por qué es normal vivir acá en el suelo y no vaya arriba? Y de nuevo, este cambio de visión de la realidad que nos pide una renovación de nuestras concepciones, yo creo que tiene que ver mucho con esas ansias de cambio que nos genera a todos la primavera, ¿sí? Así que esta sería nuestra última recomendación de novelas primaverales, ¿sí? Que ojalá todos lean porque además no hay manera de leerla y no ser un poco más felices. Así que bueno, estas son nuestras 5 novelas primaverales. ¿A ustedes se les ocurre alguna? Si es así, pueden comentarlo abajo. Y además les queremos recordar que ya tenemos la biblioteca Pato Shakespeare, así que se pueden comunicar con nosotros por Instagram. Nuestro Instagram está en las descripciones, pato.shakespeare. Nos piden cualquiera de estas historias y se las pasamos y las compartimos con ustedes. Hasta la próxima.